Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos al webinar de UX Research en equipos de producto. Mi nombre es Guillermo Martínez Almendro. Soy Product Manager en Joblink, una startup B2B cuyo producto ayuda a empresas del sector retail a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Y antes de ser Product Manager era Product Designer. Además de en Geolink, he trabajado también en otras empresas de producto como Jovan Talent o Ironhack y llevo en el sector desde 2019 ayudando a crear productos y servicios digitales. Vale, pues si os parece, vamos a ir comenzando. Cuando empecé a hacer esta presentación, me planteé cómo empezarla. Y bueno, parece obvio, ¿no? Pero lo primero que me vino a la mente es, si quería hablar de investigación UX, hacer una pequeña introducción sobre qué es la investigación. No obstante, dándole una vuelta pensé que podría ser algo redundante y pensé que podría tener mucha más chicha, dado que asumo que muchos de vosotros ya vais a saber por lo menos qué es la investigación, o al menos os suena, que pasemos directamente a hablar de por qué hay que investigar o por qué esto es importante. Y ahí empecé a darle vueltas a ciertas respuestas que le podríamos dar a esta pregunta, como puede ser, por ejemplo, ¿es porque directamente es algo que siempre hay que hacer y que forma parte de nuestro proceso de trabajo? ¿Puede ser porque sea parte de este proceso del que acabo de hablar? ¿O directamente porque ahí tengo unos ciertos entregables, como por ejemplo los user personas, y si no hago entrevistas, pues me los tengo que inventar? La respuesta es que no, por aquí no van los tiros, más bien frío. Y démosle una vuelta al concepto. Investigación, UX, personas. ¿Puede ser porque haya que entender al usuario en nuestro trabajo? O quizás porque si no lo hacemos puede ser muy difícil hacer un buen producto. Bueno, aquí ya nos estamos acercando. Ya más que frío ya estamos en caliente, pero aún no hemos dado con la tecla desde nuestro punto de vista de por qué es importante hacer investigación. La razón principal por la cual hay que investigar es simple y llanamente para reducir el riesgo de lanzar un producto digital al mercado. Nosotros trabajamos para empresas que tienen que llegar a unos objetivos de negocio. El producto con el que nosotros trabajamos, el producto que nosotros lanzamos al mercado y sobre el cual hacemos iteraciones y mejoras, tiene que servir a los propósitos del negocio, de la empresa, y por tanto tenemos que tratar de minimizar al máximo el riesgo cuando nosotros lanzamos un producto o un servicio al mercado. ¿De qué tipos de riesgo estamos hablando? Los vamos a dividir en 4. El primero es el riesgo de valor. Que el producto no resuelva un problema o una necesidad que sea relevante para tu público objetivo, o que lo haga de una peor manera que la que tienen ahora mismo los usuarios de afrontarla. Esto es muy sencillo de entender. Todos tenemos un montón de aplicaciones en nuestros teléfonos móviles que nos descargamos para probarlas y que después de darle un uso dijimos, esto no es para nosotros, esto a mí no me aporta nada. Eso sería falta de valor. Pero también puede ocurrir que estemos resolviendo un problema que no sea tan importante para el usuario, o que lo hagamos de una manera que no sea tan relevante como para que decida cambiar. Pensemos, por ejemplo, en una decisión muy típica y que suele traer quebraderos de cabeza, que es cambiar de móvil. Cambiar de móvil muchas veces es un poco confuso porque hay diferentes marcas con diferentes especificaciones y tú al final lo que quieres es una buena cámara con buena batería, básicamente. Elegir un móvil entre el catálogo de 20 o 30, 40 marcas que puede haber ahora mismo en el mercado puede ser un problema, puede ser algo que nos consuma tiempo, pero es algo tan importante como para que utilicemos una app que nos ayude a elegir, o directamente con preguntarle al amigo técnico que tenemos, que todos tenemos un amigo que sabe mucho de estos temas y que nos aconseje es suficiente. Pues aquí tenemos un ejemplo de problema que no es tan relevante y que si lo resolviésemos con un producto digital, seguramente ese producto digital fallaría. Usabilidad. Aquí esto es muy fácil de entender. Si un producto es difícil de utilizar o no se entiende, corremos riesgo de que no triunfe en el mercado. O riesgo de negocio. Puede ser que nuestro producto tenga valor y que sea usable, pero que el producto no esté alineado con el negocio de la empresa, con la dirección que tiene que llevar el producto, o que existan problemas éticos o legales que puedan causar un daño para la compañía.
Pensemos, por ejemplo, en Meta, anteriormente conocido como Facebook, y todos los problemas éticos que está teniendo y también legales por el uso privado de los datos de los usuarios. Y el último es el riesgo técnico. Puede ser que el producto que queramos hacer no se pueda construir técnicamente, tal y como lo hemos conceptualizado, y que se lo lancemos a los desarrolladores y los desarrolladores no puedan hacer su trabajo, o que de hacerlo haya muchas posibilidades de que se rompa. Y para una empresa tecnológica es inasumible que cada vez que se va a lanzar una funcionalidad a producción, los desarrolladores tengan que rezar y decir, por favor, que esto funcione. Esto no puede ocurrir. ¿Cómo podemos mitigar estos riesgos mediante la investigación? Pues hay diferentes técnicas. Podemos hablar de manera muy concreta cuando hablamos de riesgo de valor del test de concepto, es decir, construir un prototipo, ponerlo delante de los usuarios y plantearles, imaginad que lo estáis utilizando en vez de la manera que tenéis ahora mismo de solucionar este problema o en vez del producto o servicio que estáis utilizando actualmente. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué sentís? E ir tirando del hilo mediante el estímulo que supone este prototipo que nosotros hemos construido, sin necesidad de haber desarrollado nada o haber invertido tiempo de los desarrolladores. Usabilidad, test de usabilidad. De manera muy parecida al test de concepto, pero en vez de simplemente poner un prototipo delante de los usuarios, se le pide que lo utilicen y se le da una serie de tareas y se detectan problemas, textos que no se entiendan, caminos que intenta seguir el usuario en vez del camino establecido, y sobre eso se mejora. Para negocio, sesiones de alineación con stakeholders. Nos sentamos con los stakeholders de negocio, nos sentamos con los stakeholders de legal, les planteamos el concepto que queremos llevar a cabo y que nos digan las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de desarrollarlo. Y para el riesgo técnico, la validación técnica. Es decir, nos sentamos con el equipo técnico, con el equipo de desarrollo, les planteamos lo que queremos hacer de una manera más o menos aterrizada y que ellos nos orienten sobre esto se va a poder hacer de manera fácil, esto va a requerir más tiempo o esto directamente no lo podemos hacer ahora mismo. ¿Cuáles son los roles en la investigación UX dentro de los equipos de producto? El protagonista es el Product Designer o también puede ser el User Researcher. Dependiendo del tipo de equipo de producto, hay equipos de producto donde el diseño lo hace solo un perfil, que es el Product Designer, pero en equipos, digamos, donde el diseño está más maduro y donde los equipos están más dimensionados, puede existir, además de la figura del Product Designer, la figura del User Researcher, que está exclusivamente centrado en la investigación. Ellos son los que diseñan y ejecutan la investigación dentro del equipo de producto. Luego tenemos el Product Manager. El Product Manager, simplificando muchísimo, define las preguntas que hay que resolver. Define las preguntas, define los objetivos de la investigación y son el Product Designer y el User Researcher los que la ejecutan. No obstante, depende del tipo de cultura y del tipo de empresa, puede ocurrir que el Product Manager esté más involucrado en la investigación y no solo se dedique, vamos a decir, a hacer esas preguntas que se tienen que resolver mediante la investigación, sino que también se involucre activamente asistiendo a las sesiones o escuchando el feedback de los usuarios. El Product Data Analyst. Este perfil ayuda a responder las preguntas sobre el qué con datos. Cuando hablamos de investigación, podemos hablar de investigación para entender el qué, es decir, qué está ocurriendo, y también para entender el por qué, cuál es la razón detrás de esa conducta. Los datos nos ayudan a responder el qué. Y los Product Data Analysts son aquellos que trabajan con datos, asisten a los equipos de producto de dos maneras, resolviendo preguntas específicas de, oye, por favor, necesitamos entender cuál fue esta métrica, por ejemplo, cuáles fueron los usuarios semanales activos en la semana X, en contraposición con la misma semana del año anterior. O también asisten a los equipos de producto construyendo dashboards donde pueden revisar esas métricas fácilmente. Después tenemos roles más secundarios en la investigación, pero que también participan de una manera muy importante, como son, por ejemplo, en las empresas B2B, los Customer Success Managers. Su papel principal es ayudar a reclutar a los participantes dentro de las sesiones de investigación. Si trabajáis en el mundo del diseño, sabréis lo difícil que es reclutar a participantes para estas sesiones, y más cuando estamos hablando de productos tecnológicos, donde los puestos, las personas con las que necesitamos hablar, suele ser gente muy ocupada.
Entonces, es muy importante que aprovechemos esa relación de confianza que tiene el Customer Success Manager con los clientes para poder captarles en nuestras sesiones de investigación. De la misma manera, pero en el sector B2C, estarían los marketing managers. La gente de marketing es la que está más en contacto en este tipo de empresas con el usuario final, y van a ser los que nos puedan ayudar de manera más o menos ágil a que captemos esos usuarios. Además de estos perfiles que intervienen en la investigación, en ciertas empresas donde la investigación es muy potente y hay muchos perfiles de User Research, estamos viendo una figura llamada Research Ops o Research Operations, cuya función es asegurar que se pueda ejecutar las investigaciones de la manera más ágil posible, encargándose de cosas como, por ejemplo, la captación de usuarios o la sistematización de la información. No obstante, esa figura en pocas empresas en España se está viendo, pero es un rol que está emergiendo en los últimos años. ¿Cuándo se hace investigación en producto? Bueno, pues la respuesta súper corta es siempre. Lo que pasa es que depende del estado de madurez del producto, la investigación se va a hacer de una manera o de otra. Fijémonos en esta infografía. Lo que tenemos aquí es el ciclo de vida de un producto digital. Tenemos una primera fase de conceptualización o de discovery, tenemos una segunda fase de lanzamiento de MVP, que aquí aparece como Review 1, y luego tenemos una tercera fase de refinamiento y mejora, que es la fase de desarrollo de producto y de crecimiento. La investigación se puede plantear con dos focos. El primero es explorar, entender, y el segundo es validar, ver si las ideas que tenemos tienen sentido o no. Y cuando estamos en la primera fase, la fase de conceptualización, lo que tenemos que hacer es explorar. Todo lo que podamos explorar tenemos que hacerlo. Tenemos que pensar de manera poco convencional, lo que llaman los ingleses out of the box. Y validar muy poco, porque no queremos constreñirnos a las limitaciones técnicas. Lo que queremos hacer es simplemente explorar diferentes caminos y ver cómo podemos crear este producto digital. No obstante, cuando ya hemos hecho esa fase de brainstorming, es cuando ya nos toca bajar un poco los pies al suelo, nos toca bajar esas ideas que tenemos en diseños que se puedan probar con usuarios, y entonces ya la validación cobra algo más de importancia. Aún así, estamos en una fase donde estamos intentando aprender. Cuando lanzamos el MVP, o lo que aparece ahí como piloto, en ese momento seguimos queriendo explorar, seguimos queriendo aprender, pero sobre todo queremos validar ese MVP que hemos lanzado al mercado. Las tornas ya se han cambiado y ya estamos en un modo mucho más de validar. Y todo esto se va a acrecentar según avancemos en el ciclo de vida del producto. El producto se volverá más maduro, las mejoras serán más pequeñas, más centrados en pulir ciertos aspectos, y sobre todo la idea básica será ir validando esas hipótesis de cómo podemos ir mejorando el producto. Normalmente, cuando hablamos de empresas de producto, lo más habitual es que se suele estar en piloto / fase 2, ¿vale? La fase que pone Review 2. Son pequeñas mejoras, no obstante se compaginan estas pequeñas mejoras con proyectos más grandes de innovación para el lanzamiento de nuevos productos, donde ya sí que estaríamos más en la parte izquierda. Entonces, ¿cómo se traduce esto al día a día de producto? ¿Cómo se traduce la investigación? ¿Cómo se hace? Bueno, digamos que para los que no estén familiarizados con cómo se hace producto, cómo se trabaja en el día a día, el equipo de producto es el que define, junto con los stakeholders a alto nivel, cada trimestre, en qué iniciativa se va a trabajar de manera muy a alto nivel, qué cosas se quieren mejorar. Y durante ese trimestre trabaja haciendo investigación y definición, lo que se llama conjuntamente como discovery, sobre esas iniciativas. A la misma vez, el equipo de desarrollo está trabajando, pero el equipo de desarrollo trabaja de otra manera. El equipo de desarrollo trabaja en periodos de 2 semanas, y previo a ese periodo de 2 semanas se organiza el trabajo. Es decir, cada 2 semanas se organiza el trabajo que van a hacer en las 2 semanas posteriores. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos mundos? Pues hay diferentes maneras de hacerlo. Esta es la que nosotros utilizamos en Geoblink, que se llama Dual Track Agile, que lo que viene a ser es, en esta infografía que estáis viendo,
hay ideas, oportunidades y problemas a resolver que se priorizan por parte del producto, por parte del Product Manager, y que se llevan al equipo de diseño a que hagan investigación sobre esas oportunidades, sobre esas ideas. Una vez que diseño hace esa investigación, su trabajo pasa al equipo de desarrollo, que en ese periodo de 2 semanas empieza a desarrollar lo que el equipo de diseño ha estado investigando justo en el periodo anterior. Mientras el equipo de desarrollo está trabajando en esas 2 semanas, el equipo de diseño ya está investigando nuevas mejoras o está trabajando sobre el mismo proyecto en el que está trabajando el equipo de desarrollo para una siguiente funcionalidad. Además de todo esto, cuando el equipo de desarrollo lanza a producción un producto o una funcionalidad, el equipo de diseño o el equipo de producto aprende de esa funcionalidad que el equipo de desarrollo ha lanzado, aprende cómo lo están utilizando los usuarios, aprende por las métricas, pero también por el feedback que dan los usuarios, y eso se utiliza para alimentar ese feedback de, nuevamente, investigación y definición para digamos, transmitir al equipo de desarrollo las especificaciones de lo que hay que ir trabajando. Entonces, de esta manera se trabaja de manera coordinada. Probablemente por mi explicación y por lo que estáis viendo penséis que, madre mía, cada 2 semanas estar trabajando, estar investigando, qué agobio. Efectivamente puede ser un poco agobiante, digamos, pero también es muy estimulante y sobre todo trabajar con estos periodos cortos de tiempo ayuda a tener siempre el foco y no andarse por las ramas. ¿Qué etapas hay en la investigación en producto? Bueno, la investigación en producto, la investigación UX en general, esto es transversal a toda disciplina de investigación de producto digital. La primera etapa y la más importante, desde mi punto de vista, es la planificación. No es importante solo porque seamos personas que nos gusta mucho controlar y tenerlo todo planeado, sino porque aquí se sientan las bases de la investigación. Aquí lo que se va a asentar, y es uno de los elementos más importantes de cualquier investigación, es el objetivo o los objetivos de la misma. ¿Y por qué es importante? Porque los objetivos, que no dejan de ser las preguntas que queremos responder, o bien qué queremos lograr con la investigación, son los que van a definir el resto de cosas. Si no tenemos claros los objetivos, o tratamos de abarcar demasiado, la investigación va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque vamos a tratar de abarcar demasiado en las sesiones, no vamos a profundizar como se tienen que profundizar para responder a esos objetivos, a esas preguntas, y será una pérdida de tiempo para el equipo y también para las personas que sean entrevistadas si una de las técnicas digamos que incluye a usuarios finales o a stakeholders. Mi recomendación es que siempre que planeemos una investigación, definamos de 1 a 3 objetivos. ¿Cómo se definen los objetivos? Suele ser una frase como, por ejemplo, la que estáis viendo ahí, que es un ejemplo ficticio, que suele comenzar por un verbo que es entender, comprender, descubrir, validar. Y después lo que se quiere comprender o descubrir o validar, que en este caso es entender por qué hay usuarios de Glovo que cancelan pedidos. El siguiente aspecto de la planificación son las hipótesis, que son las suposiciones de las que parte la investigación. Cuando se va a comenzar una investigación, este aspecto no es que sea obligatorio, pero sí que es recomendable para fijar el tiro, sobre todo cuando queremos validar algo, para fijar el tiro de la investigación. Entonces, la manera de hacerlo es sentar al equipo, plantear los objetivos y pensar cuáles pueden ser las hipótesis y después plasmarlas en la planificación. En este ejemplo, los usuarios que han cancelado más de 2 pedidos de Glovo en un mes lo hacen porque el copy del botón de hacer pedido es poco claro. Ellos piensan que va a haber un paso más de confirmación, pero al darle al botón de repente se encuentran con que pedido confirmado y entonces cogen y cancelan. Fijaos en el detalle de cancelado más de 2 pedidos de Glovo, más de 2 pedidos. Esto es porque puede ser que tú canceles un pedido o 2 sin querer, pero cuando ya hay más de 2 es porque algo no está funcionando de cara a los usuarios. Usuarios objetivo. ¿Con quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a investigar? Aquí tenemos que tratar de ser
descriptivos. Pensemos, por ejemplo, que estamos trabajando desarrollando una herramienta que van a utilizar brokers de bolsa, por ejemplo, y queremos probar un nuevo flujo de usuario que hemos desarrollado o una nueva funcionalidad. Aquí es importante que quien definamos como nuestro usuario objetivo sea un usuario que de verdad va a utilizar esa funcionalidad, es decir, un broker de bolsa. Porque si lo probamos con cualquier persona, la información que nos va a dar no va a ser relevante. Recomendación: cuanto más descriptivos seamos segmentando, mejor. Acotemos la búsqueda si podemos, si tiene sentido. Se suele segmentar por tipo de usuario. Si el equipo de producto tiene identificado a los user personas, puede hacerlo por user persona. También se suele segmentar por países, en el caso de que el producto esté lanzado en varios países porque se quiere aprender primero con unos y después con otros, o por casos de uso. Con mi ejemplo en mi empresa en Geolink, nosotros, como he dicho, ayudamos a empresas del sector retail, pero también ayudamos a empresas de producción de bienes de consumo o FMCG y empresas de real estate inmobiliario. Y además de eso, tenemos diferentes user persona para cada una de las industrias según la función dentro de la empresa. Entonces nosotros cuando hacemos la segmentación de usuarios decimos: queremos hablar con Rebeca, que es el nombre de una de las user personas, y queremos hablar con Mark, que es el nombre de otro user persona, cada uno de su vertical. ¿Esto por qué lo hacemos? Además, como he dicho, para tener una mejor investigación, también utilizamos estos nombres para que la empresa entienda con quién se está hablando, dado que estamos hablando aquí de un idioma común, como es el user persona, que se conoce transversalmente en toda la organización. El método de investigación. ¿Cómo queremos aprender? Aquí tenemos una gran variedad de técnicas, desde las más habituales, como por ejemplo el test de concepto del que hablaba, el test de usabilidad, las entrevistas exploratorias o las encuestas, a otros métodos que pueden ser más acotados o más específicos. Por ejemplo, el card sorting, si lo que queremos validar es una estructura de navegación con diferentes secciones y subsecciones. ¿Qué método elegir? Pues aquí solo puedo decir que depende muchísimo de lo que se quiera aprender. Al final vais a ver a lo largo de esta presentación que los objetivos son los que realmente marcan todo. Entendiendo los objetivos vas a saber qué métodos de investigación tienes que utilizar. Aquí, como comentaba anteriormente, los datos, el cuantitativo te explica el qué, pero hay que darle una razón o una explicación a esos datos. Lo más habitual y lo más recomendable es que se combinen métodos de investigación cuantitativos, como el análisis de datos, con métodos de investigación cualitativos. Nosotros somos muy fans, ya lo explicaré un poco después por qué, de combinar entrevistas exploratorias con test de concepto en la misma sesión, pero antes acudir primero a todo lo que se ha investigado, a toda la información que ya tenemos, y además de eso, analizar las métricas de uso para tener bien claro ese qué y poder tener una investigación mucho más rica y que explique mejor lo que está ocurriendo. Los calendarios e hitos. Aquí lo que tenemos que definir es bastante obvio, pero es cuánto tiempo van a llevar las sesiones y qué fases va a haber. Podemos acompañar además de un estatus, según si ya está hecho, según si está en progreso o según si se tiene que hacer. Aquí no hay que obsesionarse con llegar a las fechas, no se trata de marcar a fuego estas fechas y si no se cumple es un fracaso. Como he dicho, no hace falta, la planificación es algo orientativo, no es algo que se tenga que cumplir 100%. Pero es importante tenerlo reflejado no solo a efectos de la organización interna, sino también para dar visibilidad a stakeholders, para que entiendan en qué estado está, qué falta por hacer, etc. Ya hemos dejado la fase de planificación y llegamos a la fase de preparación. Y aquí podemos dar un símil que ejemplifica muy bien lo que hay que hacer aquí, que es, si vamos a ir al campo, nosotros no vamos con unos vaqueros, no vamos con un traje, no vamos con unos tacones, sino que vamos a ir con ropa cómoda, vamos a ir con calzado cómodo, vamos a ir con una mochila
vamos a ir con un bocadillo y una botella de agua y con el móvil cargado por si acaso. Pues cuando vamos a hacer investigación tenemos que preparar bien las sesiones. Y por preparación, ¿de qué hablamos? Lo primero, el guión. Si va a ser una sesión moderada en la que intervengan usuarios o en la que intervengan también stakeholders. Para hacer el guión, el mejor consejo que se puede dar es coger los objetivos de la investigación y sobre esos objetivos ir sacando preguntas que ayuden a cubrir esos objetivos, a responder a esas preguntas. Toda pregunta del guión tiene que ir referenciada a objetivos, salvo que sean preguntas de introducción para hacer que el usuario se sienta cómodo, como por ejemplo, oye, cuéntanos qué tal hoy, cuéntanos cuándo empezaste a utilizar nuestro producto, cuéntanos qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos. Son preguntas abiertas que permiten al usuario sentirse cómodo antes de entrar en faena. De la misma manera, las preguntas de cierre, que te ha parecido, etcétera, pues esas preguntas son preguntas más generales. Pero el resto tienen que ir siempre referenciadas a un objetivo, si no, las eliminamos. Otro consejo para el guión es, una vez redactado, probarlo internamente. Y así veremos si tiene ritmo, si hay preguntas que se quedan un poco descolgadas, si hay preguntas que no tienen mucho sentido y entonces las tenemos que reorganizar, etcétera. Pero siempre teniendo en cuenta los objetivos. Si tenemos los objetivos claros, los objetivos que tenemos que cubrir, entonces la preparación del guión es bastante directa. El segundo punto, el prototipo, si lo hay. Aquí, lógicamente, si estamos hablando de un test de concepto, no va a necesitar ser un prototipo con muchas pantallas, puede ser incluso que solo tenga uno, pero si es un prototipo para hacer un test de usabilidad, entonces el prototipo tendrá que estar bien conectado. Tener el link a mano, si vamos a hacer una sesión en remoto, es muy importante. No sabéis la cantidad de veces que me ha pasado que he perdido minutos de la sesión porque no tenía el link preparado, falta de preparación por mi parte, así que es importante que eso lo tengamos en cuenta. El prototipo no tiene por qué ser high fidelity, precioso y con todas las pantallas, sino que tiene que ser algo que ejemplifique el concepto. Por supuesto, cuanto más cerca del producto final, mejor, porque el usuario se va a poder poner mejor en contexto, pero puede ser que esté en menos fidelidad, simplemente tendremos que explicarlo, para que el usuario entienda que es un prototipo, básicamente, y que lo que está viendo no es real. No sabéis la cantidad de veces que me ha pasado enseñando un prototipo, incluso High Fidelity, que me preguntaban cosas de los datos y yo, bueno, es que esto es un prototipo, no es real, etc. Así que es importante también tener eso claro. El reclutamiento de los usuarios. Ya lo he comentado anteriormente, esto es una labor muy dura, es una labor en la que tenemos que apoyarnos en nuestros compañeros. Si no lo podemos hacer internamente, que es lo deseable, entonces tenemos que ir fuera, ya sea a través de LinkedIn u otras redes sociales, o a través de agencias de reclutamiento, que las hay, pero hay que pagar. Los que hayáis hecho reclutamiento de usuarios para test sabréis lo complicado que es esto y lo que cuesta. Pero es necesario hacer ese reclutamiento. Mi consejo, cuando tengáis que acudir a fuentes, vamos a decir, externas, cuando tengáis que acudir, por ejemplo, a LinkedIn, viene muy bien que hagáis un formulario con Typeform o Google Form o con lo que vosotros queráis, que sirva de screener, como filtro para la gente. Y que incluyáis varias killer questions dentro del formulario, varias preguntas que, digamos, que eliminen a los candidatos, para que no se os cuele gente que no entre dentro de ese público objetivo con el que queremos hablar. Por ejemplo, que si queremos hablar con, me lo invento, hombres y mujeres entre 30 y 50 años que tengan un poder adquisitivo alto, vamos a decir, pues entonces incluiremos una pregunta de ¿cuál es tu edad? ¿Vale? Para que la pasen. Podemos preguntar después el año de nacimiento, simplemente a efectos de que efectivamente nos han respondido bien en las dos preguntas, y luego hacemos una pregunta sobre sus ingresos. E incluyamos alguna pregunta más a efectos de conseguir algo más de datos, pero orientado al propósito de la investigación. Con los usuarios que veamos que encajan en nuestro
nuestra investigación, entonces les citaremos para las sesiones. Y conectado con esto, el compromiso de confidencialidad o NDA y el permiso de grabación. El permiso de grabación no es estrictamente necesario si no vamos a grabar, aunque es muy recomendable para que no se nos escape nada y que podamos volver a ver la sesión y sacar toda la información posible. Para hacer eso necesitamos el consentimiento de los usuarios. Entonces, esto no hace falta que sea un contrato o un documento que tenga que firmar el usuario. Se puede hacer también a través de un formulario de Google, donde en el encabezado pongamos todo el texto del acuerdo de confidencialidad, es decir, se compromete la persona por la presente de la misma, se compromete a no desvelar la información que aparezca aquí, etcétera, etcétera, y da su consentimiento para que sea grabado a los efectos exclusivamente de poder sacar la información de la investigación y después borrar la información. Es importante decir para qué va a ser grabado, por tema de protección de datos, ¿vale? Entonces, no necesitamos hacer un contrato ni que nos lo firme, le podemos enviar el formulario, incluso el formulario puede estar dentro del formulario de Screener y con eso lo tendremos cubierto. Ejecución. Una parte muy divertida de la investigación es cuando ya salimos a campo, lo que se llama salir a campo, y ya vamos a hablar con usuarios o vamos a ejecutar la investigación. Y aquí, siendo un poco reiterativo, grabar las sesiones o contar con una persona que esté tomando notas, no hacer una entrevista o una sesión uno solo sin tener a alguien al lado o sin grabar la sesión, porque puede ser porque se le van a olvidar cosas a la hora de transcribir la información y no puedes estar escribiendo así a la vez que estás hablando con una persona, porque no queda muy bien, la verdad. Guiarse por los objetivos. Tenemos un guión con una serie de preguntas, pero esas preguntas están referenciadas a los objetivos. No hace falta ir con el guión de pe a pa y hacer todas las preguntas, porque puede ser que no tenga sentido o puede ser que el usuario ya nos haya respondido antes. Aún así, no está de más ser reiterativo. Oye, simplemente por confirmar, por entender que lo he cogido bien, cuando en la anterior pregunta me has querido decir esto, es así, y que nos lo digan. O directamente, ¿me puedes confirmar cuál es la respuesta para esta pregunta? No pasa nada por ser reiterativo, pero sobre todo guiarse por los objetivos. Es muy importante. Porque si tenemos los objetivos claros, podemos hacer la entrevista incluso sin mirar el guión, porque sabemos qué tenemos que entender. Y luego, lo que comentaba, entrevistar por parejas. Aunque vayamos a grabar las sesiones es recomendable. ¿Por qué? Porque uno cuando está llevando una sesión se pone nervioso, puede ser que se le olviden preguntas, no está tan atento a otras cosas porque está mirando el guión o está mirando los objetivos o está buscando o está con el prototipo. Entonces, la otra persona que va a estar tomando notas va a poder estar atenta también a los gestos de la persona entrevistada y además va a poder hacer preguntas que la persona que está llevando la investigación a lo mejor se le han pasado o que a él le han venido a la mente. Aquí muy importante en la ejecución, aunque no aparece aquí, si la ejecución va a ser en remoto, estar preparados para todo. Y para todo es hacer recordatorio del día antes de que vamos a hablar con él, de que vamos a hablar con esta persona y el enlace de Hangouts o Zoom o lo que sea. Tener preparado un enlace alternativo con otro proveedor. Si vamos a utilizar Hangouts, tener preparado un link de Zoom, porque pasa mucho, y sobre todo en entornos corporativos, que las personas tienen problemas con el ordenador o tienen problemas con Hangouts, pero no tienen con Zoom o con Teams, y tenemos que estar preparados para absolutamente todo. Si tenemos que cambiar de un entorno de hacer una sesión, una entrevista por ordenador para hacerla por teléfono, lo hacemos. Sobre todo porque las personas con las que vamos a hablar tienen un tiempo limitado, nos han concedido una hora o media hora, 45 minutos para hablar con ellas y no podemos estar haciendo que pierdan el tiempo. Tenemos que ser ágiles para encontrar una alternativa si tenemos algún problema técnico. Esto sobre todo nos lo ha traído la época del COVID, que os voy a decir porque vosotros estáis en casa, pero simplemente que lo tengáis en cuenta. Si va a ser una entrevista en remoto, una sesión en remoto, puede ser que haya problemas técnicos y hay que buscar una solución o una alternativa. Y llegamos a la etapa más ardua, más difícil desde mi punto de vista, que es el análisis y el modelado de los datos. Es decir, ya hemos hecho nuestras entrevistas, nuestras sesiones, ya tenemos un montón de información, es hora de analizarla y es hora de modelarla para poder presentarla de una manera que se entienda. Lo que llamamos los insights. La información importante, los hallazgos importantes que hemos sacado de la investigación es en este momento cuando aparecen. El ejemplo o una metáfora de cómo es este proceso es
si fuésemos buscadores de oro de California del siglo XIX, estar con la arenilla en el río hasta que aparecen las pepitas de oro. Básicamente eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Y aquí, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo análisis modelado? Lo primero, tenemos, y es una faena muy grande, pero hay que transcribir literalmente las sesiones, porque si utilizamos formulaciones de cómo hemos interpretado nosotros lo que está diciendo, se va a perder información y pueden aparecer nuestros sesgos. Entonces, es importante, aunque consuma mucho tiempo, transcribir las sesiones de manera literal. Comprobar si las hipótesis se validan o refutan. Es decir, nosotros hemos partido de unos objetivos y probablemente unas hipótesis, tenemos que ver si las hipótesis las podemos dar por validadas, si las damos por refutadas o si no tenemos información concluyente para decidirnos por una o por la otra. En este sentido, cuando se formulan las hipótesis, muchas veces se incluyen métricas para dar por válida o no la hipótesis. Por ejemplo, se suele incorporar una coletilla que dice: sabremos si esta hipótesis es verdad si, por ejemplo, el 75% de los usuarios nos dicen que esto es así. Y esto es muy interesante. ¿Por qué el 75 y no el 80? ¿O el 60? ¿O el 50? Pues aquí va a intervenir el grado de importancia de la hipótesis. Si es una hipótesis que es muy importante para la investigación, entonces necesitaremos tener un extra de precaución y, por tanto, buscaremos una cifra más alta para darla por validada. Mientras que si la hipótesis no es tan importante, entonces podremos validarla con una puntuación menor. Y después, ¿qué técnicas se utilizan para analizar datos? Aquí cada uno puede hacer muchas cosas. Las que yo he utilizado más han sido, por un lado, diagramas de afinidad, que lo que hace es agrupar ideas, extraes las ideas de las sesiones y las agrupas por temas y buscas conexiones entre las mismas. O una tarjeta de puntuaciones. Para cada hipótesis se le da una puntuación y entonces se exponen todas las puntuaciones según los tipos de usuario que han votado una cosa u otra y se extraen conclusiones. Ahora veréis un ejemplo que tengo de esto. Y por el lado del modelado, aquí es muy importante presentar la información de manera que se entienda. Entonces, ¿cómo se entiende bien? Por ejemplo, con un flujo de usuario. Si estamos investigando cómo resuelven los usuarios un problema y cómo nosotros podemos darle una solución mejor, pues pintar los pasos que esta persona, en el contexto de uso del producto que queremos lanzar, cómo lo hace, cómo lo resuelve, en qué entorno y con qué herramientas o con qué instrumentos o con qué productos. Los users personas, sobre todo si estamos en una etapa muy embrionaria del proyecto, hacemos esa investigación hablando con muchos usuarios objetivos y entonces definimos los arquetipos de las personas que potencialmente van a utilizar nuestra solución. Y también otra forma de modelado son los verbatims, que son las expresiones literales que han utilizado las personas a lo largo de las sesiones y que ejemplifican de manera muy clara cuál es el sentido, cuál es la opinión o cuál es el sentimiento, mejor dicho, de las personas cuando estás hablando con ellas en este tipo de sesiones. Después, como análisis, aquí podéis ver, esto parece un cuadro del moderno, vamos a decir, de arte del siglo XX, pero lo que es un diagrama de afinidad de un proyecto. Entonces, haciendo un poco de zoom, podemos ver que esos pequeños cuadraditos en realidad son posits con ideas agrupados por un tipo de vamos a decir, de insight. Distribución y sistematización. Aquí ya hemos hecho toda esta fase de análisis, vamos a distribuir la información y vamos a guardarla de manera que se pueda consultar. Y aquí, importante, presentación a los stakeholders explicando objetivos, metodología de investigación y las conclusiones de acuerdo a las hipótesis planteadas. Ser muy claros. Aquí tenemos que expresar qué hemos hecho y qué hemos aprendido. Y cuál ha sido el alcance de la investigación, por supuesto. Nos apoyamos en verbatims para las conclusiones que vamos a mostrar, es decir, frases, como he dicho, frases literales, y tenemos que almacenar el resultado de la investigación para que sea fácilmente accesible, para que cualquier persona del equipo, si quiere consultar la investigación, pueda hacerlo. Aquí podéis ver un ejemplo de una presentación que hice recientemente en mi trabajo. Aquí hablaba de una hipótesis con una puntuación del 0 al 5 y explicaba para cada segmento, para cada industria con la que habíamos hablado, o cada tipo de cliente con el que habíamos hablado, qué puntuación le daba
Pues quiénes le daban una puntuación de 5, quiénes le daban una puntuación de 4 y quiénes le daban una puntuación de 3. ¿Por qué enseñamos esto? Para explicar la distribución por tipos de usuario. Esto es un ejemplo muy particular de mi empresa, pero para que veáis qué vuelta se le puede dar a la presentación de información para enseñárselo a los stakeholders y que entiendan lo que hemos aprendido. Vale, y el último punto de mi presentación trata sobre cómo podemos hacer esto lo más lean y ágil posible. Porque os podéis imaginar que en una startup las cosas, o un equipo de producto, las cosas van muy rápido, y a veces no se cuenta con el tiempo que a uno le gustaría, hay que aprender súper rápido y porque hay que moverse y hay que lanzar cosas. Entonces, os traigo un método de investigación que se creó en Google Ventures, que es la empresa de Google que invierte en startups, y que se llama Research Sprint. No es un Design Sprint, ¿vale? Probablemente habéis oído hablar muchos de Design Sprint. Esto no es un Design Sprint, es parecido, el concepto es parecido, pero es diferente. ¿Por qué? Porque en el Design Sprint se parte de un reto, a ese reto se baja un problema y ese problema se le da una solución, esa solución se testea y se aprende de ella. Todo en el proceso de Design Sprint. Mientras que aquí en el Research Sprint ya tenemos una solución que hemos hecho y lo que queremos hacer es aprender sobre ella. Lo podemos definir como un proceso de investigación ágil para resolver preguntas de negocio en 4 días. Y en la presentación que compartiremos con vosotros hay un link con un post bastante completo que explica cómo hacerlo. Digamos que el concepto aquí es que normalmente la presentación de esta metodología es que normalmente como se trabaja es se tiene una idea, se construye, se lanza, se aprende sobre ella y se itera, ¿no? Y se itera con otra idea y se construye, se lanza, etc. Pero esto tiene sus problemas, que es que se puede empezar con una mala idea, se empieza a construir y el proceso de construcción, de desarrollo, tarda muchísimo, ya no hay vuelta atrás, se lanza, pero los resultados son inconclusos porque apenas se utiliza y entonces volvemos a tener otra idea y volvemos a construir. Y ante esto se da la respuesta lean del Research Sprint, que es, tenemos una idea, construimos un prototipo, lo testeamos con un Research Sprint y lo repetimos hasta que tengamos el confort necesario para sacar el producto adelante. Para hacer un Research Sprint vais a ver que lo que se necesita es muy parecido a lo que os he explicado anteriormente, pero versión reducida. Preguntas iniciales e hipótesis, esos objetivos, esas preguntas que queremos responder. Usuarios objetivos que sean representativos, volviendo al punto anterior, si queremos testear un producto para brokers, tenemos que hablar con brokers, no podemos hablar con cualquier persona. Un prototipo realista que se pueda utilizar y que sea interactuable, que sea navegable, porque el usuario lo va a estar utilizando. Y 5 sesiones individuales combinando entrevista exploratoria y test del prototipo. Nosotros utilizamos mucho esta metodología y la probamos y nos dio muy buenos resultados, por eso decía que es uno de mis métodos preferidos y de aquí sale. Entrevista exploratoria primero, entendemos el contexto del usuario y después le damos a probar el prototipo. Y una de las cosas que más define esta metodología es que los insights de la investigación se discuten justo después de cada una de las sesiones. Es decir, todo el equipo está presente en la sesión. Todo el equipo ve cómo funciona, cómo actúa el usuario y después el equipo saca las conclusiones y dice, vale, hemos aprendido esto, esto y esto y esto. Entonces se ahorra todo ese proceso de procesamiento de información y se hace al momento. ¿Y cómo funciona? En 4 días. El día 1 se empiezan a reclutar participantes. Se mandan formularios, se tira de lista de usuarios y se trata de recopilar a un pool de gente que esté dispuesta a participar en la sesión. El día 2 se seleccionan estos participantes, los que cumplan los requisitos, se empiezan a citar a los participantes en la sesión y se redacta el borrador del guión de la sesión. El día 3 termina la cita de participantes, se completa el guión de la sesión y ya el día 4 se hacen las entrevistas de los participantes y se procesa la información de las sesiones. Probablemente os haya dado un poco de vértigo. Habéis dicho, ¿todo esto en 4 días? Bueno, en 4 días se puede. Ahora bien, nosotros en vez de 4 lo hacemos en 8. Porque sinceramente hacer 5 entrevistas seguidas a veces es muy complicado que puedas captar a los usuarios y después te puedes volver un poco turuleto si haces 5 entrevistas en un día. Ahora bien,
poderse se puede. Si tenéis que mover la investigación en vuestras empresas y no tenéis los recursos para hacer una investigación de manera más calmada, podéis probar este método y ver cómo funciona. Yo os aseguro que para proyectos de validación de concepto y de aprender sobre las soluciones que se están creando, funciona muy bien. Y esto sería todo por mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta o os ha surgido alguna pregunta que podamos ir respondiendo. Ahora vamos a leer las preguntas que tenemos Vale, en el chat. Fajardo pregunta, ¿para darle ese porcentaje a las hipótesis se hace por medio de alguna fórmula o es solo un ponderado deliberado? Es buena pregunta. Yo normalmente, como lo he trabajado, es un ponderado deliberado. Se discute con el equipo, se ve qué hipótesis cuáles son las hipótesis más críticas, cuáles son las que son menos importantes, y sobre eso pues, se le adjudica un porcentaje. Vale, pues nada, muchísimas gracias por haber atendido a este webinar. Estos son mis datos de contacto. Creo que tenemos alguna pregunta más. Porfa, ¿puedes explicar mejor en detalle el de afinidad? Sí. El diagrama de afinidad consiste en... Imaginemos que hemos hecho toda la investigación y ya tenemos volcadas las entrevistas en un documento. Entonces, el diagrama de afinidad consiste en ir sacando ideas y frases literales de la investigación e ir poniéndolas en posits como los que tenemos aquí detrás, y empezar a buscar patrones. Por ejemplo, imaginemos que estamos investigando una app educativa para aprender idiomas. Y lo que hemos hecho ha sido, vamos a hablar con personas que quieren aprender idiomas, ¿no? Entonces, les empezamos a preguntar cosas como, oye, ¿nos podéis contar cuál ha sido el último idioma que habéis intentado aprender y cómo es la experiencia, etcétera? Entonces, los usuarios a lo mejor nos han empezado a decir, bueno, pues yo los aprendí en el colegio y luego he intentado aprender alguno, pero me ha costado mucho, no tengo constancia, o sí, voy a una academia, o bueno, me he apuntado a clases de idiomas en el trabajo, etcétera. Entonces, aquí tenemos varias ideas, ¿no? Cuando nos metemos a entender lo que son las sesiones, cuando empezamos a ver la transcripción de las sesiones, empezamos a sacar esas ideas. Entonces, la última idea que he dicho, aprender en el trabajo. Después miramos la sesión y vemos que nos dice, lo mejor de aprender idioma en el trabajo es que voy con gente y esa gente la verdad es que pues, me ayuda porque bueno, así no voy solo y entonces aprendo más, etc. Pues entonces podemos sacar otra idea conectada con esta que sea aprender social es mejor, ¿no? Y está conectado dentro de la parte de trabajo, pero puede ser que empecemos a ver de otras entrevistas que empiezan a haber insights sobre aprender idiomas de manera colectiva o de manera social y que eso es mucho mejor. Entonces, si esa idea la van diciendo muchos usuarios, nosotros vamos recogiendo esas ideas en posits y empezamos a ver que nos empieza a quedar una fila muy larga. Mirad, puedo enseñar lo que es la parte para que veáis más gráficamente. Vale, entonces, esto es un diagrama de afinidad con muchas entrevistas que fue una locura hacer. Pero lo que vamos haciendo es, ¿veis ese posit que pone condiciones laborales? Ahí lo que estamos haciendo es, ese es el concepto, eso es un concepto que un patrón, mejor dicho, que nosotros hemos visto de empezar a profundizar en las entrevistas. Entonces, sobre eso, nosotros empezamos a poner posits debajo que están relacionados con esa idea. Una vez que hacemos todo ese volcado de posits, revisamos todos, lo cual es un trabajo bastante arduo, y empezamos a ver conexiones. Y podemos empezar a conectar un posit con otro, aunque estén en una columna diferente. Y esas grandes columnas las empezamos a romper, para no tener muchísimas, vamos a decir, para no tener columnas muy largas y tener 3 o 4, pues entonces rompemos y buscamos esas ideas, dónde están las conexiones o dónde están las agrupaciones por interés. Y entonces ese proceso al final lo que busca es acabar teniendo algo como la parte de la derecha del tablero, que ya hay como muchas columnas, pero con pocos posits, porque ya se han ido refinando las ideas. Entonces, ¿esto para qué se hace?
Esto se hace para ver cuáles son los temas más, vamos a decir, los temas que más salen, los temas que más preocupan a los usuarios, cuáles son los pains que se marcan en rojo, como estamos haciendo ahí, los gains se pueden marcar en verde, y así sacar conclusiones más rápidas. Esto no se le da al stakeholder, esto es para el equipo de producto, para poder sacar conclusiones. Y entonces se puede decir, mira, el pain de aprender idiomas por uno mismo ha salido unas 17 veces. Y relacionado con este pain, pues tenemos estas diferentes ideas. Entonces, esto es como se utiliza el diagrama de afinidad. ¿Con qué programas estás trabajando? El trabajo con Figma para diseñar y también para facilitar sesiones de workshops con el equipo. Alguna vez también hemos utilizado Miro, que es el software con el que estamos, que se ve aquí en la pantalla. Y para documentar utilizamos Confluence, que es un software de documentación. Y para gestionar proyectos, Jira. Esos son los softwares que utilizamos nosotros en GeoLink. ¿Cuáles son los pasos posteriores al Research Sprint? El mismo que en un proceso normal en tiempos de un research, es decir, clúster de la info, entregables de flujos detallados, o seguimos de manera lean y vamos por task flows más ágiles para desarrollar este prototipo rápido. Testear y vuelta a empezar el ciclo iterativo. Sí, muy buena pregunta. Lo que se suele hacer es precisamente lo segundo. Esto al final, la gracia, por así decirlo, de hacerlo todo en un mismo día e involucrar al equipo, es que todo el equipo aprende a la misma vez, saca conclusiones y esas conclusiones son las que van a hacer que se itere el prototipo y directamente iteramos y volvemos a hacer otra sesión, volvemos a hacer otro ciclo de investigación, o B, digamos, ya tenemos el confort suficiente de que lo que estamos haciendo vamos por el buen camino y entonces documentamos los hallazgos de manera somera y definimos las especificaciones de lo que se va a construir por parte del equipo técnico. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Perfecto. Pues nada, como he dicho anteriormente, tenéis aquí mis detalles de contacto por si me queréis escribir, ya sea o contactar, pues ya sea por entender mejor aspectos de la investigación o producto o simplemente por alguna duda que os haya podido surgir más. Ha sido un placer estar por aquí hablando de la investigación. Espero que os guste tanto el tema como a mí y nada, a empezar a aplicar todas estas técnicas de las que hemos estado hablando. Muchísimas gracias.